Buenas tardes, constructores, buenas tardes, colegas. Bienvenidos a esta nueva entrevista. El día de hoy tenemos como invitado a un ingeniero estructural del canal JB Ingenieros. Nos visita el ingeniero Juan Aguirre. Él hoy nos va a compartir toda su experiencia sobre ingeniería estructural y todo su recorrido en la docencia también sobre diferentes cursos de esta especialidad. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras? Ronald, muchas gracias por esta entrevista y bueno, acá contento de compartir pues un poco de la experiencia y de algunos temas importantes y vitales, creo yo, que vamos a comentar aquí para mejorar Claro, de repente el tema de la construcción en el Perú, ¿no? claro, de Bueno, todas maneras, hoy vamos a poder conversar de diferentes puntos, como ya lo hemos venido haciendo detrás de la entrevista. Bueno, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por tomarte este tiempo y compartirnos un poco acerca de cómo has venido desarrollando tu profesión como ingeniero civil y este desarrollo en base a la especialidad de ingeniería estructural, que creo hoy es uno de los pilares del cambio que vamos a tener nosotros como constructores, como ejecutores de proyectos, de llevar a cabo construcciones que estén bien diseñadas. Cuéntanos un poco de ti, ¿dónde te encuentras actualmente? bueno, yo soy gerente general de JB Ingenieros. Nos dedicamos a la consultoría de proyectos de ingeniería estructural sismorresistente. Hacemos proyectos de construcción de esta misma manera. Y básicamente ahora, bueno, estamos laborando en Lima por ahora, ¿no? Ah, ok, claro. Con respecto a la parte estructural que veníamos conversando, eh, ¿cómo nació esta decisión por elegir la parte estructural como especialidad principal de tu carrera? Ah, bueno, pucha, que esa es una larga historia, pero te la voy a resumir un poco. Bueno, yo soy ingeniero civil, estudié en la Universidad Nacional de Piura, y tuve una gran influencia para la parte matemática y el tema y las cuestiones de cálculo, ¿no? Mi papá es físico puro y en mi casa, pues, toda la vida la ciencia ha sido la ciencia y los cálculos y las matemáticas y las ecuaciones ha sido, digamos, el común denominador, ¿no? Y desde ahí creo yo que viene algo, ¿no? Influyó un poco, quizás. Ha influido gravitantemente, ¿no? En mi formación de alguna u otra manera, ¿no? Claro, de querer demostrar siempre con base a alguna decisión, en este caso las estructuras. He visto, por ejemplo, para comentar, muchos planos en el camino donde no se presentan acompañadas de una memoria de cálculos. ¿Qué opinas de ese punto? Ah, no, es que absolutamente, por lo menos la estructura principal tiene que estar sustentada en memoria de cálculo, ¿no? Para saber cómo es que tomamos la decisión de, por ejemplo, darle un peralte adecuado a una viga, de verificar, por ejemplo, que no se pase de la cuantía máxima, que el acero colocado en una viga tenga por lo menos la cuantía mínima, ¿no? Absolutamente todo en la ingeniería estructural se puede sustentar en memoria de cálculo en normativas peruanas o de repente en normativas internacionales, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, bueno, eso es idea, eso siempre es importante al momento de nosotros, creo que desarrollar un plano y bueno, como propietarios de repente que puedan estar viendo este video, es necesario que un plano que pueda recibirse de su proyecto siempre está acompañado de una memoria de cálculos, ¿no? Ya que si no tiene una memoria de cálculos, sería muy difícil creer que este fue diseñado. Claro, pues, por ejemplo, esos planos que venden en la uni, que son solamente dibujados y los clientes los pueden comprar desde 1.000 soles, 1.500 soles. Claro. Esos planos pues no tienen absolutamente ningún sustento técnico, ¿no? Son Ujú. simplemente dibujados. Y por eso que cuando tú le presentas un presupuesto a un cliente, oye, pero esto me lo están cotizando fuera de la uni a Ujú. 4 veces más barato de lo que usted me está cotizando, ¿no? Pero esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Que muchas veces no se entiende, ¿no? Sí. Los trabajos de Sí. ingeniería requieren cierta pericia y Ujú. cierto tratamiento numérico que se tiene que hacer. Si una persona no hace eso, obviamente el trabajo es mucho más barato, ¿no? Sí, exactamente, es justo como explicaba hoy en día, hoy justo por la mañana, bueno, diferentes clientes que a veces consultan y creo yo, a veces, bueno, lo hacen no por querer no valorar el trabajo de alguien,
veces algunos lo hacen por no conocer realmente lo que viene detrás de un plano. Si bien el plano puede ser el resultado final con el cual el maestro de obra, el constructor, el ingeniero va a construir, pero antes de plasmarse en estos planos, viene todo un trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de todo ese trabajo que tú desarrollas antes de poder recién plasmarlo en un plano. Claro, y ese trabajo se condensa justamente, en nuestro caso, en la memoria de cálculo estructural sismorresistente, ¿no? Y, digamos, ¿cuáles serían los pasos? Bueno, eso creo que lo vamos a tocar más adelante, el tema de los criterios para poder elaborar un sistema de una vivienda sismorresistente, que creo que es muy importante, así que no se pierda la entrevista, más adelante vamos a hablar sobre ese punto de cómo elaborar un diseño sismorresistente. Pero bueno, como comentamos ahora, el tema del diseño de memoria de cálculos es muy importante, porque incluso cuando un ingeniero externo quiere revisar el proyecto, seguramente va a pedir este material, este fundamento, donde va a poder conocer todo cómo el ingeniero proyectista de este proyecto en particular ha tenido en consideración, ¿no? Como el sistema estructural, el sistema de la ingeniería combinada, etc. Claro. Otra consulta justamente sobre este punto es con respecto a, seguramente también te lo han dicho, ¿no? ¿Qué sistema estructural es más barato? Ok. El problema es que la gama de los sistemas estructurales es diversa, es muy diversa, pero y cada sistema estructural tiene aplicaciones completamente diferentes, ¿no? Completamente diferentes en función al paciente. Es como cuando un médico va a ver un paciente, el tratamiento para cada paciente es completamente diferente. Ahora, por ejemplo, se me ocurre, si tengo una edificación de 3, 4 niveles y es una edificación destinada para vivienda, es muy probable que yo utilice, por ejemplo, un sistema de albañilería confinada, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, si yo tendría, por ejemplo, un edificio de 7, 8 niveles que esté en la zona sísmica 4, ¿ya? Es bastante probable que yo opte por hacer un sistema de repente dual o de repente de muros estructurales, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, como te digo, o sea, hablar de qué sistema es óptimo o no para un tipo de estructura va a depender de qué tipo de estructura se trate para poder definir, en qué zona sísmica se encuentra para poder nosotros definir qué tipo de sistema podemos utilizar. Es más, la norma 030 restringe el uso de algunos sistemas estructurales en determinadas zonas y determinados usos, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, justamente lo que mencionas es algo que debemos entender, de que no existe un sistema mejor ni más barato, ni peor, sino existe un sistema ideal para el proyecto puntual, ¿no? Completamente de acuerdo. Varía de acuerdo a la zonificación del proyecto, al uso, incluso a la arquitectura misma del proyecto. Por supuesto, ese es otro tema bastante interesante, el tema de la arquitectura también. La relación que existe entre ingeniería y estructura, como ya lo habíamos comentado en una entrevista anterior, una arquitecta, no es que quién es mejor también, ¿no? Pasa por un tema de complemento, ¿no? La parte de arquitectura complementa muy bien a la estructura, como la estructura a la arquitectura, para que en sí el proyecto sea seguro, que es la otra parte que se busca de una vivienda en este caso, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, ha venido a mi oficina gente que trae su proyecto de arquitectura ya terminado, aprobado inclusive por la municipalidad, y me dice, ingeniero, quiero que me haga el cálculo estructural, los planos de estructuras de mi vivienda, por ejemplo. Claro. Y ese es un gravísimo error, o sea, a mi juicio, la arquitectura y la estructura deben estar desde el nacimiento del proyecto mismo, porque a veces es muy complicado, por ejemplo, colocar placas, rompe muchas veces la arquitectura que ya fue aprobada y consensuada con el cliente, ¿no? El arquitecto y el cliente, ¿no? Claro, a mi juicio deberían nacer de la mano, ¿no? Arquitectura y estructura sismorresistente deberían nacer de la mano, ¿no? Muchas veces no pasa eso, ¿no? Muchas veces no pasa eso. Sí, bueno, existe el anteproyecto, ¿no? Justo donde existe esa división momentánea, creo yo, y eso es algo que también platico mucho con los que hacemos proyectos, es que en la parte de desarrollar un proyecto es un ida y vuelta. No existe quemar una etapa y ya no regresar a esta etapa que es la primera, que es la arquitectura, sino es avanzar o empezar con una arquitectura y luego va a seguir con la parte de ingeniería, pero seguramente en la parte de ingeniería vamos a regresar a hacer consultas
a la arquitectura o hacer cambios a la arquitectura. Entonces, este tema de poder trabajar en equipo, en colaboración y en no cerrar o no pensar que esta de acá ya no se va a mover o no se va a tocar, bueno, sería un error. Claro, el trabajo de ingeniería y arquitectura va de la mano. O sea, siempre es, el objetivo creo yo que siempre es tener finalmente una arquitectura funcional con una estructura sismorresistente. Cuando eso llega a su punto intermedio, creo que ese sería un diseño ideal, ¿no? Tener una arquitectura funcional, arquitectónicamente hablando, y además sismorresistente. Exacto. ¿No? Cuando claro, estos dos puntos llegan a entenderse, ¿no? Sí, bueno, si no llegamos a estos planos donde arquitectura dice una cosa y estructuras dice otra. Y ahora, centrándonos en este punto, hablando de los planos, me hace recordar este error que se cometía, bueno, que sigue cometiendo seguramente en algunos lugares, el de considerar las dimensiones que aparecen en el plano de la arquitectura con respecto a la estructura, pero ya considerando el tarrajeo, ¿no? Porque ahí consideran todo el acabado. Eso es un gran tema. ¿Qué opinas al respecto? Ese es un gran tema. Mira, en rigor se debería considerar, ¿no? Porque los arquitectos normalmente diseñan o sea, estructuralmente para mí la columna es 25 por 25, por ejemplo, un ejemplo. Pero realmente cuando se construye y se tarrajea, la columna resulta siendo ya no de 25 por 25, sino de repente 30 por 30. Y en el plano de los arquitectos, la arquitectura es dibujada con 25 por 25. ¿No? Se debería considerar, ¿no? Claro. Normalmente no se hace. Eso no se realiza de esa manera, ¿no? Lo cual genera, al final, esto se traduce pues en la reducción de algunos centímetros en los ambientes, ¿no? Lógicamente. Sí, y bueno, el tema de poder no considerar ello en la arquitectura de los planos también conlleva a problemas que se puedan dar durante la construcción, ¿no? He visto en unos casos, bueno, donde ya la estructura es demasiado delgada, con un fierro a veces un diámetro que no es el correcto, pensando, ¿no? En que este tema, ¿no? de los muros o de la estructura que está al mismo ancho de los ladrillos y que a veces cambian estos aceros pensando que si lo hacen más grueso los aceros van a poder hacer más resistente la casa cuando la casa es por armilla confinada. Y el tema de que no, al ser tan delgados ya no entra muy bien la mezcla. Claro. De repente, bien, haces un bien, de repente la estructura se vuelve un poco más resistente, pero en el proceso constructivo ya no te da, ¿no? Ya no te da los espacios para que se cuadre adecuadamente la colocación de la mezcla, creando cangrejeras, a veces cangrejeras claro, que puedes ver, como cangrejeras que no puedes ver, que están dentro de la estructura, y esto hace que en su totalidad sea menos resistente, ¿no? Claro, realmente los planos pues aguantan todo, ¿no? Yo puedo poner que en una columna de 15 por 10 entran 8 fierros de 1 pulgada, pero realmente prácticamente no pueden colocarse. Tú sabes que la limitación, por ejemplo, de las cuantías máximas para columnas está limitado por un tema de la congestión del fierro. O sea, en teoría no existiría una limitación cuando yo le coloco una columna, un elemento que está sometido a flexocompresión, colocarle más acero. Pero la limitación es constructiva, ¿no? Claro. La limitación es constructiva, ¿no? Se limita, por ejemplo, para estructuras de concreto armado, una cuantía máxima de 6%, por ejemplo, ¿no? La cuantía máxima. Más allá de colocar esa cuantía, si uno coloca mayor a 6%, ya pues hay una congestión terrible de hacer en una columna, por ejemplo, ¿no? Aparecerían cangrejeras y problemas, pues que bajarían más bien la resistencia, la capacidad nominal a la compresión, por ejemplo, de una columna, ¿no? Exacto. Haríamos, buscando un bien por un lado, generaríamos el daño por el otro problema. Un claro, colateral. Y eso es justamente lo que se trata de evitar en el tema de poder hacer, si se piensa en un reforzamiento o cambiar de estructura, siempre de estar de la mano con el proyectista, comentar su punto de vista y que esto se pueda esclarecer para el bien de que no se generen cambios sin una previo análisis, que al final, como hemos visto, conversado, viendo acá el tema del daño colateral que pueda existir. Justamente, Juan, conversando acerca de estos pequeños errores que a veces se generan con cambios de la estructura en el proceso constructivo. ¿Qué anécdotas te ha ocurrido en los últimos años que corresponde a este punto? A ver, una vez, bueno, no tanto en proceso constructivo, pero una vez, llegó a la oficina un proyecto de edificio, un edificio de más, aquí en San Miguel, un proyecto de edificio de más o menos 7 pisos. Otros nos mandaron la arquitectura ya hecha,
y aprobada, como te comentaba. Y cuando hicimos cuando hicimos ya pues el cálculo estructural para ver pues porque para esa cantidad necesitamos mínimo placas de concreto armado para controlar los desplazamientos pues laterales. Entonces cuando hicimos el cálculo pues nuestro arquitecto no había considerado ubicación para colocar placas. Él decía pues que había dejado en la parte lateral para colocar placas, pero solamente se podía colocar en un solo sentido y no podía colocar rigidez yo en el otro. Y se generó todo un lío porque el proyecto estaba aprobado. Eso implicó hacer cambio de la arquitectura porque realmente se rompió la arquitectura cuando yo le coloqué las placas. Pero eso es, como te digo, por por el hecho de que la arquitectura no haya nacido de la mano con la estructura desde un inicio. Es bien complicado después, una vez ejecutada y hecha la arquitectura, meter la estructura, ¿no? Los dos, creo yo, deberían nacer de la mano, ¿no? Claro, y creo que radica la importancia de que en la parte de arquitectura se contemple y se dé un poco más de importancia también al tema estructural, al que se pueda comprender sobre los sistemas estructurales que existen y cómo es que cada sistema estructural requiere un elemento de acuerdo a su sistema, ¿no? Y tener en consideración esta ubicación. Existe mucho olvido en esta parte, creo, tanto en la parte de arquitectura con respecto a la estructura. Sí, pues en ese sentido hay desconocimiento, pero por eso se solucionaría, pues, que un ingeniero estructural esté desde el comienzo del nacimiento del proyecto, ¿no crees tú? Creo que se evitaría ese dilema, ¿no? El tema de que conversar siempre y estar a la mano claro, entre la propuesta antes que pase a este punto de ser aprobado, antes que llegue a ese punto, previamente es importante, como dices tú, el estar a la mano con un ingeniero civil para poder viabilizar ese diseño y que no exista este cambio, ¿no? Porque lo mismo pasa y a veces cuando después del proceso de estructura se genera otro cambio que ellos dicen en estructura no es tan sencillo porque no respondemos tanto a espacio, a circulación como tal, ¿no? Al tema de entender esa parte, pero sí a cálculos inamovibles, podría decirse, que tenemos que compensar y que estar a la altura o más de lo que nos solicita cada estructura, cada diseño. Y bueno, eso es importante. Te comento otra anécdota que ahora me viene a la mente. Hace más o menos, ¿cuántos años? Pues 3 años aproximadamente. Me requiere un cliente, me contrata una persona para Barranco. Mis ingenieros saben que esta casita yo la he heredado de mi mamá hace varios años. Y encima de este nivel hemos construido 4 niveles más, 4 departamentos que él los había vendido. Pero me llevo, ingeniero, yo en mi último piso quiero hacer 2 departamentos más porque yo soy dueño de los aires. Bacán. Hicimos la evaluación estructural. No creerás lo que pasó. El primer nivel, Ronald, era adobe. Adobe ese grandazo de más o menos 30, pared de 30 centímetros de espesor. Era adobe y le habían puesto 3 pisos y muérete, ladrillo pandereta, 3 departamentos hechos de ladrillo pandereta. Y el señor, ese es lo que se dice, ¿no? Para que pese menos, ¿no? Que pese menos. Y el señor quería poner 2 pisos más en sus aires. 2 pisos más. 2 pisos más en su aire. Considerando que abajo es adobe y que todo el edificio que había construido era de ladrillo pandereta. Imagínate esa. Y esa, si es adobe, columnas, no había columnas, ¿cómo se combinaba arriba? No, era adobe. O sea, estos señores lo que habían hecho es simplemente hacer una losa de concreto. Ajá. Y encima han nacido fierros y le han construido el edificio. Así de dramático. Imagínate. Wow. ¿Y eso está aquí en Lima? No te puedo dar la dirección exacta porque... Todos van a tomarme fotos. Creo que te has perdido un buen material ahí. Sí, no, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente con lo que uno se puede encontrar en la... Pero hicimos el reforzamiento estructural. El señor lo quiso hacer. Y lo que hicimos es, le colocamos placas de concreto armado desde el primer nivel, placas y columnas. Propusimos un sistema de muros estructurales, le colocamos placas, columnas, y llevamos desde la cimentación hasta el último nivel.
Y bueno, con respecto a ese punto, el tema de reforzar ese tipo de viviendas que a veces uno, digamos, recomendaría en otro punto realizar la demolición, ¿qué es lo que tú considerarías entre estas dos opciones, ¿no? ¿Hasta qué límite podrías reforzar una vivienda y no optar por una demolición? Bueno, básicamente es en el grado de deterioro que tenga el concreto y el acero. Si yo saco una diamantina y veo que el concreto está completamente carbonatado, si veo que en gran parte de la vivienda tengo acero que es en la última etapa de oxidación, o sea, ya cuando el concreto es expansivo y rompe el concreto, y si esto lo encuentro en varios puntos de la casa, en los techos, en las paredes, en las losas, en todo lado, yo ya optaríamos pues por una demolición completa, ¿no? Pero si, por ejemplo, eso está aplicado en zonas puntuales, lo encuentro solo en zonas localizadas, bueno, se podría hacer el tratamiento en esas zonas y no recomendar una demolición, ¿no? Claro, ¿no? Creo que en estos últimos años lo que más se ve es este tema de reforzamiento, ¿no? Vemos que las personas como que van entendiendo el sí. muy severo y están preparando. Normalmente a mí me llaman, después que hay un temblor fuerte, tengo bastantes llamadas por tema de reforzamiento. Llegan los mensajes justo después. Ajá. Que digamos, las personas a veces llega un terremoto, llega un sismo severo o una buena intensidad y siente ese temor, ¿no? Ese temor que con los días va diluyendo. Pero a la semana pasa y todo vuelve a ser igual, ¿no? Sí. Y luego siente que está duro el suelo y no, tranquilo, dicen acá, no pasa nada. No pasa nada. Exacto. Bueno, pero justamente viendo ese punto de cómo saber si mi vivienda es seguro o cómo darme cuenta si un proyecto va a resistir un sismo, coméntanos un poco, tienes ahí creo preparado un material que nos puedas compartir, para que nos puedes explicar cómo es el diseño sismo resistente y cuáles son estos criterios básicos que debemos tener. A ver, dame un minuto para poder compartir. ¿Se puede ver así? ¿Lo podemos ver así o lo presento mejor? No, está bien, está perfecto, sí. Bueno, voy a... Luego me comentas de esa tecnología que tienes ahí. ¡Oh! No, si yo he visto mejor tecnología en tus videos, ¿ah? Muy bien. A ver, coméntame esas fotos que sí se ve el problema, justo el problema que ocurre mucho, ¿no? El tema de no tener continuidad de muros, de que haya un piso blando. El piso blando es, pero pucha, yo he visto edificios, plástico. No sé si en mi canal de TikTok puse un video de edificios en México, ¿no? De acerca de la falla de piso blando, de los edificios que tienen estacionamientos en los primeros niveles, ¿no? Y cómo es, ¿no? O sea, eso se repite, es indiscutible que solamente cuando hay columnas, elementos verticales tipo columna, el piso blando se va a dar. Yo tenía un profesor que decía, obedezcamos a la naturaleza si queremos controlarla. Gran frase, ¿ah? Claro. Un profesor que fue mi profesor de geología, me acuerdo. Yo diría, pues, obedezcamos a las estructuras si queremos controlarlas. Si sabemos que haciendo columnas en el primer nivel se genera piso blando, pues evitarlo, ¿no? Evitarlo. Claro. Que los cálculos, los números no engañan, ¿no? Es tema matemático, es que se demuestra. Y a veces para demostrarlo hay que tumbar una casa, pero es algo que realmente no sé, nadie quiere, ¿no? Pero un sismo, de todas maneras, él no tiene sentimientos y arrasa con todo. Sí, arrasa con todo. Y justamente va con el tema de que mencionaste en el ejemplo, de que no consideran rigidizar o tener un elemento que evite este desplazamiento en el sentido X, ¿no? Justamente porque es el más angosto y el que te cierra mucho. Y el más complicado de rigidizar, digamos, ¿no? Sí, porque bueno, en el Y tenemos los muros laterales, bueno, en el caso de la esquina también puede ser un problema, pero normalmente lo típico que tenemos dos vecinos a los lados, dos muros laterales nos va a servir, tenemos espacio para donde colocar las placas. En el X sí es un grave problema. Pero bueno, coméntanos un poco a ver sobre estos puntos que debemos conocer para poder decir que nuestra vivienda es sismo resistente. Excelente. Bueno, estos principios en realidad, Ronald, son muy conocidos y están explícitamente mencionados y explicados en la norma de 030, que es la norma de diseño sismo resistente, ¿no? Bueno, esto se genera pues porque en el Perú, pues, como sabemos, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, que es este cinturón que se ve aquí, que es la zona la zona con más actividad sísmica del planeta, y el Perú se encuentra en ello.
Y eso nos conlleva justamente a que no somos excepto, eso nos conlleva a que no estamos exonerados de tener un sismo severo, de ninguna manera. Solamente que como en el Perú no hay un sismo severo hace ya casi, tenemos un silencio sísmico bastante prolongado, eso va a generar que el sismo que venga sea de gran magnitud, ¿no? Claro, eso no es una buena señal. No es una buena señal, claro. Sí, porque la energía sísmica se va acumulando y estos sismos pequeños no disipan la energía del sismo más grande que va a venir, ¿no? El IGP, como te comentaba, ha hecho investigaciones en torno a esto y el sismo que se espera frente a las costas de Lima es de magnitud 8.8, que es el sismo que estamos esperando, casi grado 9. Y eso pues va a generar una destrucción pues increíble en Lima, ¿no? Sabiendo que el 80% de las construcciones en Lima son informales, pues el daño sería pues atroz. Bueno, va a ser atroz. No quiero ser alarmista, pero va a ser de esa manera. A veces uno no quiere serlo, pero tiene que serlo, ¿no? Tiene que decirlo para que realmente se tomen conciencia. Y bueno, hay casos donde he visitado viviendas y buscan este crecimiento, pero yo le digo, antes que busques tú un crecimiento de tu vivienda, primero uno se debería prevenir en darle esta seguridad, ¿no? Darle este reforzamiento, para que recién pensemos en ampliar la vivienda, ¿no? Ampliar la vivienda, porque no hay sentido tener una vivienda tan grande, tan amplia, tan bonita, cuando va a venir un sismo y se va a llevar todo. Claro, pero esos señores llaman al ingeniero que dice que no quiere hacerlo y después llaman al maestro de obra que les hace 3 pisos más encima sin ningún remordimiento, ¿no? Exacto. Contra eso competimos en el Perú. Claro, sí, pues sí, así es. A ver, ¿cuál sería? Sigue con tu presentación. Bueno, y en el Perú, pues, las fuentes sismogénicas que generan los sismos en el Perú son básicamente la subducción de la placa continental y la placa de Nazca, ¿no? Este trabamiento, las placas ahora se encuentran trabadas, es por eso que existe gran acumulación de energía sísmica. Los sismos se producen aquí, ¿no? Básicamente en esta zona. Los sismos más destructivos en el mundo son los sismos de subducción de placas tectónicas, ¿no? Y justamente en el Perú, toda la costa se genera el fenómeno geológico de subducción, ¿no? Por esa razón es que toda la costa es zona sísmica 04, porque en esa zona se genera ese fenómeno, ¿no? Exacto. Bueno, en general, los criterios sismoresistentes que se dan en la norma sirven para evitar el colapso de las edificaciones. Muchas personas piensan, por ejemplo, que si un ingeniero calcula una estructura, mi edificación en un sismo severo no tiene que tener daño, lo cual es falso. Las estructuras se diseñan para que disipen el daño estructural mediante daño. Lo que la norma sísmica 030 prevé es el colapso. Si una estructura ante un sismo severo colapsa es porque está mal diseñada. Pero una estructura que tenga daño ante un sismo severo, no es que esté mal calculada, sino que la estructura de esa manera se va a encargar de disipar la energía sísmica que ingresa mediante el sismo, ¿no? ¿Sí? Claro, justamente por eso el nombre de sismo resistente y no antisísmico, ¿no? Ajá. Esa diferencia de palabras que a veces se toma y bueno, un edificio como bien se dice sismo resistente, es resistente a los sismos, pero no es que, como dices, no sufra daño, ¿no? Es importante entender eso. Claro, no, claro. Es más, ahora existe la tecnología ya que hace que las estructuras no sufran daño, que es en los sistemas de aislamiento sísmico y los disipadores de energía. Si uno combina este tipo de tecnologías, puede tener estructuras que no sufran daño ante un evento, ante un sismo severo, ¿no? Claro. La norma, por ejemplo, de las edificaciones esenciales de los hospitales de categoría alta están obligadas ahora por la norma a tener sistemas de protección sísmica. Claro, porque es una estructura de tipo esencial. Imagínate que estén haciendo una operación a corazón abierto, un trasplante de corazón, y en ese momento ven un sismo severo. Imagínate. Claro, y todo, además todo lo que ya sabemos que va a pasar y todo, como lo comentabas hace un momento, la cantidad de afectados que traería un sismo, los hospitales son los que tienen que recibir a todos esos heridos que ya sabemos que van a haber. Y bueno, no pueden estar propensos a también quedarse inhabilitados. Claro, ¿no? Nuestras viviendas pues podrían tener algún daño, ¿no? Que después posteriormente sean reparables, ¿no? Pero
Un hospital pues no puede darse ese lujo. No, Que mi no. casa se quede sin luz durante un sismo severo, no pasa nada, pues, ¿no? Pero que un hospital se quede sin luz, pues se muere todo el área de neonatología, ¿no? De los niños que están con ventilador de repente, ¿no? Ventilador, la luz para, como dice, para operar, Claro, la todo respiración, colapsaría, todo, todo claro. colapsaría, ¿no? Sí. Por eso que son clasificadas como edificaciones esenciales, ¿no? Imagínate, o sea, como tú mencionas, estamos esperando un sismo de 8.8 grados, Ajá, algo correcto. mucho más grande que el sismo que sufrió Ecuador. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Imagínate los estragos que produjo en Ecuador el año 2016. En el Perú, pues, bueno, no quiero ser pitonizo, pero creo yo que va a ser bastante devastador, ¿no? Como te comentaba, se espera que más o menos existan 500.000 muertos producto de un sismo severo de esa magnitud en Lima solamente. En Lima solamente. Solamente en Lima. Solo en Lima, sí, Y este solamente. sismo, de hecho, que va a tener Una repercusión repercusión bastante grande en todo el alrededor, Perú. ¿no? Sí, Y, sí, sí, definitivamente. y lugares como cercanos de Lima, como Mala, como Cañete, que tienen un suelo no muy bueno y también construcciones que también son parte de, este, de esta autoconstrucción. De todas maneras también tendrían severos daños. Por supuesto, va a haber, como te comentaba, para suelos malos posiblemente exista. Si es una arena, por ejemplo, va a haber problemas de liquefacción de suelos. A ver, si es un suelo blando, puede haber un fenómeno de amplificación de ondas sísmicas. O sea, pucha, lo que esperamos es bastante fuerte, realmente, ¿no? Y la única forma de protegernos es, por lo menos, como hasta ahora no existe la tecnología para predecir un sismo. Así que lo que nos resta es tender una estructura que por lo menos no colapse ante un evento, ante un sismo severo, ¿no? Claro, claro, es Eso sí lo podemos controlar, ¿no? Estar preparados, uh-huh. saber qué hacer en caso de sismo y además proteger, restituir la capacidad sismo resistente para nuestra estructura de tal manera que no colapse, como te comentaba, ante un sismo severo, ¿no? Así es. Así es. Bueno, quería mostrarte una fotografía, por ejemplo, el sismo de Ecuador del 15 de marzo del 2016. Por ejemplo, mira este edificio, aparentemente un edificio de un banco. Mira después del sismo. No sé si se puede ver el antes y el después. Falló en uno de los pisos, ¿no? En un Sajá. La falla de este edificio, según los informes, por ejemplo, que emitió la Universidad Católica de Guayaquil, se debió, por ejemplo, al defecto estructural de viga fuerte, columna débil, ¿no? Estos, como puedes ver aquí, estos elementos bastante robustos que son arquitectónicos, dieron mucho más rigidez a las vigas que a las columnas y el daño fue localizado, como puedes ver, ¿no? Entrepiso más flexible, el daño localizado en un entrepiso, colapso. Claro. Las columnas en un sistema estructural, en teoría, no deberían fallar. Es más, se diseñan para que no fallen, porque una falla de una columna puede desencadenar, como en este caso, el colapso del edificio. Este edificio tendría que ser demolido después de esto, ¿no? Claro, claro, claro. No, hay una vista de la estructura, ¿no? Mira, daño completamente localizado. Mira esta estructura. Mira cuántos niveles tiene. 1, 2, 3, 4. Y abajo, columnitas. Y un gran volado acá. Mira, todo este piso al costado está colapsado. Colapsó completamente. Un colapso completo. Piso blando, en esquina. Torsión además. ¿No? Se sumaron todos. Imagínate. Todos los invitados fueron a la fiesta. Imagínate. Y esto no es Europa, Turquía, no es Japón, es Ecuador, aquí nomás, al norte. Colapsos completos. Mira esta edificación que tenía acá, solo columnas, piso blando. Piso blando, colapso completo el edificio. Colapso. Acá está la columnita, ¿ves? Hasta acá. Colapso completo el edificio. Y justamente como mencionas, las columnas es muy importante. Se falla este elemento que es la base de soporte de los entrepisos. Basta que falle uno para que comience a arrastrar a los demás, ¿no? Y que todo el edificio venga justo para ese lado. El libro de McCormack de concreto reforzado dice: el colapso de una columna puede acarrear el colapso completo de un edificio. Por lo tanto, no se puede permitir la falla de este. Por eso que mediante cálculo nosotros se da, cuando uno calcula el diagrama de interacción, por ejemplo, de una columna de concreto armado, le damos más, o sea, la norma está diseñada de tal manera que se le da más seguridad
a elementos que están sometidos a compresión, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa. Incluso se evalúa con respecto a la viga, cuando la viga resulta ser un poco más rígida, en dimensión también más grande que una columna. Esta columna, por ende, tiene que protegerse por ello también. Ah, claro, claro. O sea, si tengo una viga bastante robusta que llega a una columna, de repente pasa por compresión, pero tengo que hacerla más robusta para evitar que la rótula plástica se genere en la columna y se vaya a la viga, ¿no? Sí, eso es importante. Mira esta fotografía, por ejemplo, mira, esta otra fotografía. Es una esquina también. Una esquina también, ¿no? Una esquina, piso blando. Elementos más rígidos acá, flexibilidad, colapso, ¿no? Sí. Es que justamente el primer piso es el que se debe proteger sobre esto, pero el tema de estar en esquina, que si bien es un beneficio por un lado, tiene ciertos, digamos, controles que se hacen un poco más complicados en la parte estructural. Ah, claro, lo que pasa es que en esquina, en primer lugar, el problema típico es torsión, porque normalmente los arquitectos, en la arquitectura se coloca muro cerrado en L, correcto, un muro cerrado en L, y al frente normalmente espacios abiertos para aprovechar pues arquitectónicamente la esquina, y ahí se complica un poco pues el tema de darle rigidez simétrica para evitar pues la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez para que se genere la torsión. Exacto, ese tema es algo que se debe tomar en conciencia en la parte de arquitectura para poder dejar el espacio, para poder controlar esa rigidez, ¿no?, que pueda existir en esos diferentes lados, ¿no?, del terreno. Bueno, podemos ver más fallas. Mira este edificio, mira. Mira, columnitas acá y mira lo que tiene esto, mira lo que hay, colapso. Esto yo lo referencio mucho con las personas, bueno, básicamente los hombres que van al gimnasio y están bien por arriba. Mi profesor decía las estructuras tipo Charito, ¿no? Sí. Pero mira lo que pasa, ¿no? Piso blando, de todas maneras. Piso blando. Mira, columnas. Colapso, rótula plástica, ¿dónde? Las columnas. Colapso del edificio, ¿no? Eso es lo que se debería controlar bastante en realidad. Mira este edificio. Mira ese semejante volado que tiene, ¿eh? Mira el volado. Mira cómo terminó, ¿no? Colapsos completos. Eso ocurre mucho en el tema de ganar espacio, ¿no? El tema de que buscar en la parte superior, ya que en la parte inferior por límites de tu propiedad no puedes, en la parte superior querer sobresalir un poco más, ¿no? Y sobresalir de una manera no adecuada, porque en otras partes del mundo hay ese tipo de voladizos, pero diseñados y controlados. No, claro. Claro, pero yo dudo mucho pues que esto lo haya hecho un ingeniero, ¿no? Esto lo ha hecho un maestro de obra de la vuelta, ¿no? El maestro de obra del compadre del dueño. ¿Quién lo habrá hecho? No, ingeniero dudo mucho que haya hecho esto, la verdad. No, sí. De todas maneras, ¿no? Por eso como reflexión dice, si no se diseña pensando en el sismo, en la sismoresistencia, mejor no se diseña. No hay que matar gente, ¿no? Exacto. Las estructuras se deben diseñar para que soporten un sismo, porque realmente, Ronald, las cargas de gravedad, yo construí un edificio de ladrillo panderete de 7 pisos y no se caería para cargas de gravedad, te lo aseguro. Realmente nosotros diseñamos ¿para qué? Para que soporten la fuerza principal que va a llegar el gran día del sismo severo. Para ese día nosotros diseñamos las estructuras, no para ahorita, para ese evento se diseña, que de repente llegue una sola vez durante la vida útil de la estructura. Y va a durar, si la estructura vive 100 años, si la estructura dura, por ejemplo, 50 años, ese sismo va a durar 2 minutos, pero desencadena el colapso de la edificación y la muerte de las personas que están dentro, ¿no? Genera todas esas fotos, ¿no? O sea, no tener en consideración este diseño genera todos los resultados que nos has mostrado. Entonces, si bien no lo has visto a la vuelta de la esquina, lo estás viendo a través de estas imágenes que estás compartiendo, Juan, y se ve claramente como un antes y un después de una estructura que uno pasaba y seguramente alguien decía, pero mira cómo este edificio está así y no tiene muchas placas, ¿no? O está así y ha sido construido hace 30 años y no le ha pasado nada. Eso escucho mucho, pero yo les digo, pues, realmente para la carga para la cual estamos diseñando es el día del evento de sismo severo que va a venir, ¿no? Para ese día diseñamos nosotros. Exacto, es prepararse para el peor de los casos, ¿no? Nosotros, si queremos ponernos en el mejor de los casos, pues bueno, para eso podemos usarlo, como bien dices, simplemente con columnas
delgadas, en elementos estructurales. Y no se caería. Y tranquilamente ¿Sí? no pasaría nada, ¿no? Y es como están construidas muchas de las viviendas que justamente hablábamos con respecto a que no estarían, que serían parte de este porcentaje de colapso y que perjudicaría con vidas humanas, lamentablemente. Y es tener en cuenta, preparar este tipo de edificaciones para que puedan soportar, realizando reforzamientos responsables en base a un diseño que no tiene nada que ver con cambiar columnas, nada más, ¿no? No, lógicamente, no, es mucho más que eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de un colegio. Uh-huh. Si bien es cierto, por ejemplo, este es un colegio y no ha habido un colapso, ¿ah? Porque la estructura sigue en pie. Lo que ha fallado son los elementos no estructurales. Pero, por ejemplo, en un colegio esto no se puede permitir. Claro. Porque la falla de estos elementos que son no estructurales pueden matar a un niño de 4, 5, 10 años, ¿no? Tranquilamente. Exacto. Esto no se puede permitir, ¿no? ¿Y por qué crees tú que ocurrió este problema? No, básicamente esto aquí se ha generado porque no ha existido una junta entre la estructura principal que se va a mover ante un sismo severo y el elemento no estructural. Cuando estos elementos interactúan, la estructura principal le transmite fuerza sísmica al elemento no estructural, elemento que no está diseñado para soportar fuerza sísmica. Exacto. Porque el ladrillo pandereta está perfectamente utilizado acá como un parapeto, porque ese elemento no soporta fuerza sísmica, ¿no? Exacto. Sí. El ladrillo pandereta tranquilamente se puede utilizar acá. No es que el ladrillo pandereta sea un mal material, pero mal utilizado se convierte en un mal material, ¿no? Está en el lugar no adecuado, ¿no? Y justamente acá vemos que el que tuvo mayor resistencia fue la estructura como tal, caso contrario que ha existido en otros casos donde este elemento no estructural generó daños al elemento estructural, ¿no? Como en el caso de columnas cortas. Claro. En otros claro, pero en este caso ha habido daño pues en los elementos no estructurales. Exacto, ¿no? Es importante aislar bien. Otra cosa también importante en las estructuras esenciales, por ejemplo, que no se debe permitir es el daño del mobiliario, ¿no? O sea, lo que se conoce en ingeniería estructural como el contenido. En una edificación esencial no se puede permitir esto, pues, ¿no? ¿No? Imagínate un almacén de medicinas en el INEM, por ejemplo, en un sismo severo, medicamentos, esto no se puede permitir. Si bien es cierto, no tiene que ver con la estructura, con daño estructural, pero esto no se debe permitir en ese tipo de edificaciones. Ahí se tiene un poco ligereza en el tema de la colocación de estos mobiliarios, ¿no? Estos elementos que van adosados a la estructura, tanto como aquí vemos en el caso de los muebles, de armarios, también el tema de los vidrios, que van muchas veces junto con la estructura, ¿no? Y además, Ronald, importante también es que es vidrio crudo. Es otro problema, ¿no? El tema de poder ahorrarse el tema de vidrios y colocar vidrios crudos que son muy, muy rígidos y que se van a romper ante un sismo severo cuando la estructura se mueva, ¿no? Se van a romper y generar un grave peligro. Imagínate un vidrio que está en un cuarto piso, quinto piso y que unas personas salgan a poder darse seguridad fuera y que el vidrio pueda caer de ese nivel, pues. No, miren, este es un colegio, ¿eh? Este son fotografías, si no me equivoco, de Sismo de Chile 2010. Mira, un nido, ¿ah? Un nido. Wow, es un nido de niño. Arriba. Mira, esto creo que es la bandeja... ¿no? Eléctrica. Sí, bandeja eléctrica creo que es, mira, colapsado el contenido. Esto no debería pasar, mírame, la biblioteca. Claro, ¿no? Claro. Y es justamente algo que debemos tener en cuenta cuando pasa un sismo, si bien ponernos dentro de un lugar que esté rodeado de vigas, de columnas, pero también lejos de estos mobiliarios que, si no han sido bien colocados, a veces uno no sabe, ¿no? Uno confía en la persona que lo instala. Entonces, el tema de que esto se pueda mover y despegar y que pueda caer encima de alguien también es otro peligro. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, hay que proteger el contenido, importante. Detalle que nunca se habla, pero es vital. Sí. Es vital, ¿no? Mira esta escalera, el daño por la zona de evacuación, ¿no? Mira, ladrillos, esto definitivamente puede haber matado o matar a alguna persona ante la evacuación durante un sismo severo, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los sistemas estructurales. O sea, las estructuras se pueden concebir con determinado sistema estructural en función a varias características, ¿no?
Así es. Una característica es la zona sísmica, otra característica es la geometría de la edificación y también hasta el tipo de suelo de las estructuras. Normalmente los edificios se calculan con los edificios altos con una estructura simétrica. Aquí tiene que haber simetría de todas maneras para evitar el tema de la torsión, ¿no? La norma 030 edición sismorresistente lo dice textualmente. La concepción estructural sismorresistente debe tomarse en cuenta la importancia de los siguientes aspectos. Primero, y vital, simetría. Tanto en la distribución de la masa como de rigidez. La simetría es vital, ¿no? Muchas veces llegan a mi oficina pues arquitecturas muy bonitas, ¿no? Funcionales, pero muchas veces pues la simetría no se respeta, ¿no? Lo que hacemos nosotros para un tanto no romper la simetría es colocar juntas sísmicas, ¿no? Una estructura bastante compleja, dividirla colocando juntas sísmicas para que cada unidad tenga un buen comportamiento estructural. Cuando las estructuras son más complejas, Ronald, las estructuras es más difícil predecir el comportamiento sísmico de un edificio. Cuando tenemos estructuras muy complejas. Por eso que la simetría siempre garantiza un comportamiento adecuado, ¿no? Porque la transmisión de carga que va a existir en una es adecuada. Ajá, sí, ya no es algo que uno pueda o no se pueda ajustar a estos cálculos que ya se han determinado previamente, o sea, como las fórmulas, ¿no? Que se tienen, ellos consideran claro, que finalmente que las fórmulas pues son idealizaciones matemáticas que tienen muchas hipótesis simplificatorias, ¿no? Sí. Ajá. Y cuando más compleja, la estructura, hay ciertas hipótesis que no se cumplen y ahí viene justamente el tema. Concadena varias irregularidades que a veces no se pueden compensar con estos factores de seguridad que se van colocando, ¿no? Otro aspecto importante es el peso. Peso mínimo, especialmente en los pisos altos. Por esa razón es cuando se tiene, por ejemplo, edificios altos de 15, 20 pisos. En ese caso sí es tangible, por ejemplo, utilizar, por ejemplo, Tecnopor en los techos. Sí. Porque me aligera, ¿no? Me aligeraría. Pero, por ejemplo, si tengo un edificio, una casa de 2, 3 niveles, de repente el impacto no es importante, ¿no? El impacto de repente no sería importante. Se puede controlar tranquilamente con el método tradicional. Sí, por supuesto que sí. Sí. Selección y uso adecuado de los materiales. Por ejemplo, colocar ladrillo pandereta como muro portante. Es un gravísimo error cuando uno escoge los materiales, ¿no? Cuando escoge los materiales. Resistencia adecuada ante cargas laterales. Es básicamente para lo cual diseñamos, ¿no? Cargas laterales se refiere lógicamente al tema sísmico, ¿no? Continuidad estructural, tanto en planta como en elevación. Que los elementos estructurales principales nazcan en la cimentación y no sean interrumpidos en ningún nivel y que lleguen hasta el último nivel. Eso se debería respetar, ¿no? Continuidad estructural. Ductilidad, que es un término un tanto estructural, es entendida como la capacidad de formarse más allá del rango elástico, ¿no? En otras palabras, la ductilidad es cuando una edificación ya tiene daño, cuando una edificación se daña, pero no colapsa. O sea, hay deformaciones, hay rótulas plásticas, elementos no estructurales pueden fallar, se genera una rótula en una viga, pero la estructura no colapsa, ¿no? Es la capacidad de deformarse antes de fallar. Todo eso es ductilidad, ¿no? Y la ductilidad es buena porque me permite a la estructura que la energía sísmica se disipe. Disipar. Cuando una estructura es más dúctil, quiere decir que tiene más capacidad para disipar energía, ¿no? Deformación limitada. Hay todo un tema con esto, con la deformación limitada. Por ejemplo, el daño estructural de las edificaciones se da justamente por el desplazamiento, porque las estructuras son muy flexibles. La flexibilidad de las edificaciones genera daño al contenido. Porque si yo tengo, por ejemplo, un sistema porticado y ese sistema porticado se desplaza demasiado, va a interactuar, va a chocar de repente con los muros y va a generar obviamente rotura de estos, ¿no es cierto? Por eso que se debe limitar la deformación, ¿no? Exacto. En un sistema porticado, por ejemplo, ¿cómo la puedo limitar? Colocándole placas de concreto armado. Al colocar placas de concreto armado, yo limito el desplazamiento lateral.
¿no? Inclusión de líneas sucesivas de resistencia, lo que se conoce como redundancia estructural. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tienes una viga que tiene dos apoyos? ¿Qué pasaría si tienes una viga que tiene dos apoyos y un apoyo falla? ¿Qué pasaría? Colapsa. La viga cae. Exacto. Y eso arrastra toda la edificación como uno de los puntos. Ajá, por supuesto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tienes 3 o 4? ¿Qué pasaría si una falla? Tenemos a otras estructuras que nos ayudan, ¿no es cierto? Entonces, cuando más elementos estructurales tengamos, a eso se le conoce como redundancia estructural. Es bueno, porque si un elemento falla, existen otros que van a soportar esa carga, ¿no? Que van a alivianar al menos para evitar este colapso, ¿no? Por supuesto, eso es lo que se busca. Y por eso es la importancia de tener, digamos, se recomienda tener mayor cantidad de ejes en una estructura, mayor que 2 al menos, para poder evitar o estar a salvo de ello, ¿no? Por supuesto, sí. ¿No? Cuando más elementos estructurales haya, es mejor comportamiento va a tener la estructura. Por supuesto que sí. Tener en cuenta consideración de las condiciones locales. Específicamente estamos hablando acá pues, de las condiciones de suelo, de la temperatura, de muchos aspectos que influyan en el diseño. Bueno, y lógicamente, ¿no? Las buenas prácticas constructivas y una supervisión estructural rigurosa. Esto generalmente pues es una utopía pues en el Perú, ¿no? Bueno, sí, es importante porque si bien hemos cumplido con todo lo anterior, con todo lo que nos has mencionado, y si fallamos en esta última etapa, de nada o poco va a servir. No, te contaré en ese sentido, por ejemplo, muchas veces yo he diseñado casas, edificios, varios proyectos de estructuras, y si bien es cierto, ellos quieren un especialista que lo diseñe, pero contratan al maestro de obra para que les construya. Y no funciona así, pues, ¿no? No funciona así. De nada, yo creo que son 3 pilares. Un buen diseño, una buena construcción y una buena supervisión. Exacto. Vital. De nada me vale contratar al mejor ingeniero estructural del planeta si lo voy a mandar a construir pues al maestro de obra, ¿no? Claro. Y además si no lo supervisión. Sin supervisión sobre todo. Es importante en todos los casos. Sí, porque el supervisor de repente está muy mal visto en el rubro de la construcción, algunas partes, ¿no? Considerarlo y, bueno, también por parte de eso de los algunos supervisores que en vez de ayudar generan, digamos, complejidades al momento de desarrollar o buscar una solución. Es algo que sí debe ir de la mano tanto del supervisor como del constructor. Bueno, sí, pues eso es lo que usualmente se entiende, ¿no? A nivel de los ingenieros. Pero bueno. Bueno, esto en realidad debería considerarse como una configuración estructural simétrica y sencilla. Uh-huh. Normalmente por consideraciones arquitectónicas generalmente no llegamos a esto, pero siempre, como digo, es tratar de acercarse a la simplicidad. Esa es la recomendación básica. Si bien es cierto, si yo tengo una estructura arquitectónicamente compleja, yo la puedo subdividir colocando juntas y hacer una estructura compleja en varias unidades simples, ¿no? Que van a tener un buen comportamiento estructural. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, podemos disipar el daño en una edificación? El daño en una edificación se va a disipar mediante la generación de rótulas plásticas. Una rótula plástica es cuando la capacidad estructural de este elemento ya se agotó. Este elemento es capaz de soportar más fuerza sísmica, ¿no? Acá tenemos un pandeo de barras producido por la falta de confinamiento de este elemento y además una ruptura del concreto por compresión, como se puede ver, ¿no? Mira, más fotografías en las cuales existe una falta de confinamiento de los elementos verticales, ¿no? El famoso pandeo de barras. Este pandeo de barras después genera la rotura por fatiga de los aceros en un sismo severo, ¿no? Por eso es que es vital y muy importante el confinamiento de los elementos verticales en las zonas donde esperamos rótulas plásticas, que son generalmente en los extremos, ¿no? Claro, correcto. Falla por compresión, ¿no? Sismo de Kobe.
Pandeo de barras. ¿Ves aquí que la barra está completamente pandeada? Esto genera, ante un sismo severo, esto se quiebra frágilmente, se rompe. Y normalmente presenciamos ese tipo de fallas cuando hay falta de estribos, ¿no? O un buen confinamiento de los estribos, ¿no? La separación, en muchos casos, no le da mucha importancia. Y es, como ves, es vital, porque esto se puede evitar confinando. Mayor confinamiento en los extremos donde esperamos la rótula plástica podría evitar. Porque este pandeo de barras, este pandeo de barras quiere decir que la estructura entera se ha sentado más o menos a esta altura. Y eso se traduce en daño en la estructura, en la parte superior, por supuesto. Y esto se puede evitar, como te digo, colocando estribos, ¿no? Confinamiento adecuado de estribos. Otro gran defecto, por ejemplo, es concentración de masas en los edificios, en las partes altas. Antiguamente los edificios tienen los tanques pues en los últimos niveles, donde hay un tanque. Actualmente esto ya está un poco en desuso, ¿no? Ahora se utiliza pues los famosos sistemas hidroneumáticos que bombean agua desde el primer nivel. ¿Sí? Esto es beneficioso para una estructura desde el punto de vista sismorresistente, no evitar más carga. Más carga y un punto alto, ¿no? Un punto alto va a generar bastante momento, ¿no? Los almacenes, por ejemplo, de cosas pesadas, se recomienda no colocarlos en zonas altas, sino en la parte más baja de la estructura. ¿Sí? Y el famoso efecto estructural, viga fuerte, columna débil, ¿qué genera? Rótulas plásticas, ¿dónde? En las columnas. Rotura de las columnas genera este defecto estructural. Por ejemplo, acá, mira, tenemos este elemento, esta estructura que tiene una columna una viga bastante robusta, y esta es otra estructura que tiene una columna bastante robusta. Entonces, cuando este elemento se ha sometido a fuerza sísmica, en esta estructura, como la viga es más robusta, la rótula se va a ir para la columna. Mientras que en este caso, como la columna es más robusta, la rótula o el daño se va a ir para la viga. Exacto. Entonces, mira, el daño que hemos visto anteriormente, esa falla del concreto y del fierro doblado, se va directamente a la luz, ¿no? Cuando por supuesto. Ajá. El daño, si no está bien confinada, genera pandeo de barras, obviamente, en los extremos. Se rotula todo un extremo de columnas. Esta columna ya no soporta fuerza lateral. No habría forma que soporte fuerza lateral. Se rotula todo un nivel, ¿y qué genera? Desplazamiento y colapso. Y colapso de la edificación. ¿Se dan cuenta? Colapso de la edificación. Mientras que el otro sistema no. El otro sistema tiene una ductilidad bastante distribuida. Tiene un mecanismo bastante dúctil, porque disipa bastante energía y no colapsa, si lo comparamos con este otro sistema. Por eso es vital respetar este defecto estructural. Vital, ¿no? Sismo, México 85. Sistema porticado, vigas más robustas que las columnas. Colapso completo. Colapso completo. Hospital Juárez, si no me equivoco, es esta foto. Estas fotos. Colapso completo. Un sándwich ese edificio. Ajá. Sí, pues es importante tener ese principio al momento de diseñar y verificar que eso no vaya a ocurrir, ¿no? Proteger siempre las columnas, que es lo más importante. Son elementos vitales que depende la estabilidad completa del edificio, ¿no? Otro efecto estructural es el de la torsión. ¿Por qué es la torsión? Básicamente la torsión se da por las irregularidades en plantas de las edificaciones. Cuando una edificación es arquitectónicamente compleja, es más difícil estimar o aproximar el centro de masa y el centro de rigidez. Y eso va a generar que estos dos puntos, que son los con los cuales diseñamos, se separen más. Y cuando ven un sismo severo, la estructura no solamente va a tener un movimiento lateral de ida y vuelta, sino además de ello, la estructura se va a torcer, ¿no? Y esto va a generar que estas columnas, las columnas que están más alejadas del centro de rigidez, sean más vulnerables, ¿no? Puede generar incluso el colapso también de una edificación. Sí, por supuesto. Entonces, aquí lo importante es hacer que el centro de masa y el centro de rigidez estén lo más cerca posible. Realmente no, o sea, va a ser casi imposible que una estructura, el centro de masa y el centro de rigidez estén en el mismo punto, va a ser casi imposible, pero hacer que estén lo más cercano, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿no? Mira, por ejemplo, este edificio.
Caja de Claro. ascensor en los extremos. Ujú. No tenemos nada aquí de elementos estructurales. Perdón, hay elementos estructurales verticales, pero las placas están, eh, los muros de corte están colocados aquí. Genera que el centro de rigidez se pegue para este lado. El centro de la masa va a estar siempre ubicado aquí. Torsión, ¿no? Y finalmente esto se traduce en torsión, ¿no? Exacto. Y es importante justamente el tema de la simetría, ¿no? Tanto en elementos estructurales como dentro de la arquitectura, ubicar Es bien las placas, los muros estructurales dentro de la estructura es importante para evitar que esto ocurra. simetría arquitectónica y simetría estructural. Elementos estructurales adecuadamente distribuidos, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, caja de ascensor en los extremos, torsión. Igualmente acá torsión. Y el caso más grave, pues, es esto cuando estamos en esquina, ¿no? Aquí habría que distribuir adecuadamente la rigidez. De repente no cerrar todo a la L, ¿no? Sino cerrar parte de la L para no tener tanta rigidez en esta zona. Distribuir con otros elementos estructurales por este lado o internamente, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace estructuralmente. Eso es importante, el tema de poder distribuir adecuadamente los elementos estructurales y porque pasa mucho, ¿no? En que vamos a darle más dimensión a esta columna, vamos a meter aquí tal cosa, pero en sí no es pensar solamente en un lado, sino evaluar toda la edificación. Todo, claro, porque por querer hacer un bien, al querer hacer una placa más grande, pensando que va a ayudar, pues empeora las cosas, ¿no? Empeorando las cosas, o sea, está trasladando ese daño hacia otro lugar. Hacia otro punto, Hacia efectivamente. En este caso, el punto más flexible sería este, ¿no? Aquí el centro de rigidez estaría en la unión de las dos placas. Aquí, centro de masa aquí, torsión, y esta sería la columna, los elementos más vulnerables, ¿no? Ante la torsión. ¿no? Que puedan fallar. ¿No? Y básicamente es esto. Por ejemplo, tenemos esta estructura que tiene aquí una placa de concreto armado y columnas aquí en los extremos. Centro de masa, donde la fuerza sísmica se aplica, y centro de rigidez. ¿Por qué se desplazó? Porque aquí hay una placa, está más cerca la placa. Viene la fuerza y la estructura no solo se mueve, sino además de eso, se tuerce, ¿no? Se tuerce, la estructura se tuerce. Gira respecto al centro de rigidez que está girando, ¿no? Acá tenemos algunas configuraciones, mira, en esquina, mira la gran excentricidad que existe aquí, ¿no? Una menor y acá una gran excentricidad. Lo ideal sería esto sería lo ideal, ¿no? Pero es casi imposible hacer eso, ¿no? Realmente. O sea, en la práctica es casi imposible hacer eso, ¿no? Por la arquitectura, ¿no? Pero hay que lograr que esté lo más cerca posible, ¿no? El centro de masa y el centro de rigidez. Por ejemplo, comparación entre una configuración, por ejemplo, placas a los costados, ¿no? Y acá una distribución simétrica de rigidez. Placas adecuadamente distribuidas, ¿no? De tal manera de minimizar los efectos producidos por la torsión, ¿no? Mira, colapso de la columna de un edificio que tenía torsión. Las columnas más alejadas. Falla por torsión. Este ejemplo clásico, ¿no? De los libros de ingeniería aquí en el Perú, por lo menos. En el cual, por ejemplo, esta es la planta del edificio, mira, albañilería en una C y columnas. ¿Qué pasó acá? Centro de rigidez para acá. Para la izquierda, claro. Para la izquierda. Y además, columnas en el primer nivel solamente. Piso blando, mira. Rótulas en las columnas. Colapso completo de la edificación. ¿No? Colapso completo de la edificación. Ahí está, a la vista. Esto era un hotel. Ya el que estaba acá en el segundo piso salía pues caminando directamente ya, pues, ¿no? Hacia la calle. Claro. Completamente colapsado. Entre los vehículos, todo está libre, pues, ¿no? Está que esté libre. Mira, acá se ve más o menos ahí un vehículo, no sé. Se ve un vehículo más o menos ahí. Carro aplastado. Claro, ¿no? Claro. Digamos, es otro punto, ¿no? Cuando no está aislado bien el muro. Claro, por ejemplo, otro efecto, por ejemplo, cuando no aíslo adecuadamente, pues los elementos no estructurales en un sistema porticado, por ejemplo. Al no aislarlo, los desplazamientos son grandes, no hay junta sísmica entre el elemento no estructural y el pórtico, daño. Esto se rompe y puede matar a alguien. ¿Qué se hace acá para solucionar esto? Una buena junta sísmica. Respetar esta junta sísmica. En realidad, Ronald, las juntas sísmicas deberían diseñarse. O sea, yo puedo calcular el desplazamiento máximo que va a tener este elemento, este pórtico,
Y ese valor se lo puedo dar aquí al muro. De tal manera de que cuando este muro, este pórtico, se mueva producto de un sismo severo, no interactúe, ¿no? Es que eso va a ser variable, ¿no? Justamente de acuerdo al comportamiento de la estructura. Ah, claro, por supuesto que sí, por sino supuesto. que el comportamiento de la junta sísmica en la parte exterior. O también lo que genera esto, Ronald, de repente tengo una estructura porticada, tengo una estructura, por ejemplo, simétrica, y yo le coloco un muro, se me ocurre colocarle un muro acá, y no le dejo junta. ¿Qué es lo que estoy generando? Que el centro de rigidez se mueva. Y estoy incluyendo también la torsión. Hago que el edificio tenga torsión. Cuando coloco un muro y no le dejo junta sísmica. Eso pasaría justamente en el tema de las construcciones donde se diseñó por pórticos y uno y en la construcción, por falta de conocimiento, pensando en que esto va a hacer que sea más resistente nuestra vivienda, consideramos el proceso constructivo como si fuera una albañilería, ¿no? Y lo unimos. Chepa. Efectivamente. Y generas un daño más bien, ¿no? Si no está bien distribuido, por ejemplo, los muros, torsión. Torsión, claro. Está influyendo. Columna corta, defecto estructural recontra conocido. Recontra conocido. Mira aquí, colegios, ¿ah? Mira, falta de estribos, pandeo de barras, falla en diagonal, falla típica por cortante, falla en diagonal. Acá igualito, pandeo de barras, falta de confinamiento. Pero acá lo curioso y lo resaltante de esta fotografía, Ronald, es que si tú ves aquí, no sé si se puede hacer aquí un acercamiento, no sé, ahí, ¿se ve? Ah, sí. Mira, ¿lo ves? Acá tenemos el Tecnopor. Sí. Está físicamente aislado, o sea, no basta con que físicamente está aislada la columna del tabique, sino tiene que haber una adecuada junta para que no se produzca la columna corta. ¿Sí? Eso es lo que tiene que haber. Porque si no, también sigue interactuando, ¿no? Por supuesto, la interacción se mantendría si es que no existe la adecuada separación entre el elemento estructural, que es este, y el elemento no estructural, que viene a ser este. ¿No? Claro. Bueno, más ejemplos, ¿no? Acá, mira, columna corta, rotura aquí, ven, rotura. Daño en las columnas, ¿no? Ejemplo típico en colegio, ¿no? Antes del 97. Antes del 97 esta falla era típica. Mori. Ah, de los... Sí, pues bueno, no hablemos de política. No, es un daño que sí ocurría mucho en colegios y aparte, a raíz de esto fue que también se construyeron nuevas constelaciones, ¿verdad? Ah, claro. El ingeniero Antonio Blanco nos comentaba que a su oficina le encargaron el diseño del nuevo prototipo de colegios, ¿no? El cual se cambió, no sé si tengo una fotografía por acá, no la tengo. El cual se cambió y estos elementos tipo columnas se hicieron placas, ya no columnas en este lado, sino placas. Y la junta sísmica se aumentó para evitar justamente el defecto estructural de columna corta, ¿no? Estos son diseños típicos antes del sismo del 97. Después del sismo de Nazca, si no me equivoco, hubieron grandes cambios con respecto a esto, ¿no? Y podríamos pasar toda la noche viendo fallas de columnas cortas que hay por todos lados. Esa creo que es la más típica, ¿no? Es algo que seguramente vamos a encontrar cualquier Sí, en todos los diferentes países, ¿no? En Chile, Perú, Ecuador. Sí. Las edificaciones supieron eso, ¿no? Mira, una adecuada columna, una adecuada junta sísmica. Si la junta sísmica, como te digo, no es adecuada, se va a formar inefectiblemente la columna corta. Mira, acá hay, en lugar de Tecnopor han puesto bolsa de cemento acá, como puedes ver, imagínate. Sí. ¿No? Eso ocurría mucho antes. ¿Y esto por qué se da? Porque la columna, al ser más cortita, va a ser más rígida y va a absorber mayor fuerza. Porque la fuerza sísmica está en función a la rigidez del elemento. Elementos más rígidos absorben mayor fuerza. Y esta fuerza es la que hace que este elemento falle por cortante. Al ser tan cortito no puede flexionarse, falla por corte, ¿no? Esa es básicamente la explicación. ¿Cuál es la solución? Dar una junta sísmica adecuada. Junta sísmica adecuada, confinamiento del tabique también, si bien es cierto, hay que confinarlo, para evitar que se voltee ante una fuerza perpendicular a este muro, ¿no? Esta es la solución. Aislarlo físicamente, con una buena junta. Correctamente, ¿no? Porque no basta simplemente aislarlo, ¿no? No aislarlo a una distancia adecuada. Claro, porque como hemos visto
Hay edificaciones que tenían tecnopor, igualmente la columna corta se ha formado, porque por no tener la adecuada separación, ¿no? Sí, sí. Es muy importante este punto. Mira, acá se encontró en ese sismo, por ejemplo, que aquí, este es un edificio, este es un colegio que soportó el sismo del 96. Ah, mira, como tenía bastante tabique, el tabique absorbió también la fuerza sísmica y mira, no se generó columna corta acá, a pesar de tener muro hasta acá. La diferencia, ¿no? Y acá no se presentaron fallas de columnas cortas por un tabique en ambos lados, en toda la altura de la columna, ¿no? Estos son esto de aquí es el diseño que se optó posterior al sismo del 96, ¿no? Ya mira, acá es una placa ya y se tiene una adecuada junta sísmica a este lado para evitar la columna corta. Al ser una placa, en ese sentido ya su desplazamiento va a ser menor, ¿no? Claro, ese es el objetivo, limitar el desplazamiento lateral. Limitar el desplazamiento lateral, sí. ¿No? Bueno, más de lo mismo, ¿no? Acá toda una explicación en torno a la falla por cortante, ¿no? Mira, como todo este es un diafragma rígido, el desplazamiento es el mismo para las dos columnas. Claro. Pero esta columna, como no está confinada, este desplazamiento se va a distribuir a lo largo de toda esta columna, ¿no? Pero en cambio este desplazamiento se va a concentrar en esta pequeña altura, lo cual hace que falle por cortante. Absorbe más fuerza cortante y falla, ¿no? ¿Sí? Acá está, ¿no? Toda la altura. Esta se flexiona en toda su altura y esta en este pedacito falla por corte, ¿no? Y obviamente si comparamos las curvas de capacidad de una columna que tiene una luz libre y una columna corta, obviamente la columna que está libre tiene más ductilidad, como se puede ver, ¿no? Esta columna ante el mismo desplazamiento falla frágilmente, como se puede ver, ¿no? Las columnas cortas también se pueden generar, por ejemplo, en mezanines, ¿ah? No solo en colegios, en mezanines, con una pendiente pronunciada, ¿no? Acá tenemos columnas altas y acá, por ejemplo, tenemos columnas cortitas, ¿no? En un acantilado, una pendiente. Tienen la misma deformación, ¿no? El mismo desplazamiento que van a tener, pero la longitud en la cual se va a disipar es más pequeña, ¿no? Y eso hace que estas columnas chiquitas fallen por cortante, ¿no? Y la falla por corte, como sabemos, pues es una falla de tipo frágil, ¿no? Es una falla de tipo frágil. Bien. Bueno, otra consideración, por ejemplo, es cuando tenemos edificaciones en formas, pues, formas como estas, ¿no? En L, en I. Ahora lo que se opta es por tener edificaciones, como te comentaba, que tengan formas en plantas simétricas, ¿no? Simetría. Siempre la simetría. ¿Cuál es la solución a tener esto? Colocarle una junta sísmica. Yo le coloco por ejemplo, tengo esta edificación en L, yo le coloco una junta y estoy convirtiendo una edificación aparentemente arquitectónicamente en planta irregular, le coloco la junta y la convierto en dos edificaciones regulares y simétricas, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Esa es la solución, generar nódulos estructurales. Esa es la solución que se plantea, ¿no? Esto se ha demostrado experimentalmente en sismos reales, que edificaciones con irregularidad en planta tienen mal comportamiento ante sismo, ¿no? Tenemos esta columna en T, esta edificación en T, le coloco junta sísmica y cada estructura se deforma diferente. Si yo las tuviera pegadas, por ejemplo, con una L, aquí hubiera una gran concentración de esfuerzos y el daño que va a generar el sismo se concentraría en esta zona, ¿no? Mira, edificios antiguos, mira, edificios en forma de L, mira el daño. Ese es un hospital, ¿no? Si no me equivoco. Hay de todo, pues, ¿no? Edificios en H, mira. Sí. Son fotos. En conjuntos residenciales, en edificaciones amplias, en área que permitía muchos errores. Solución entonces, juntas sísmicas. Juntas sísmicas para evitar justamente este problema, ¿no? Irregular, por ejemplo, en elevación, ¿no? Cuando se tienen estos cambios bruscos acá, igualmente. Juntas debería ser la solución, ¿no? Hay que tratar de evitar esos tipos de cambios bastante grandes. El famoso efecto estructural de piso blando, ¿no? El cual se da cuando tenemos estacionamientos, básicamente cuando tenemos estacionamientos en los primeros niveles, ¿no?
y eso genera pues que este nivel sea el más flexible y el daño se localiza en esta zona, ¿no? Los pisos blandos se caracterizan porque el daño se va a localizar en el entrepiso más flexible, que para este caso sería el primer nivel. Y la estructura se aplasta sobre este nivel, ¿no? Edificios de piso blando, columnas en el primer nivel, falla en el primer nivel. Columnas en el primer nivel, falla en el primer nivel, ¿no? Mira, colapso del primer nivel. Esa es la característica, daño localizado en el entrepiso más flexible. Daño localizado en el entrepiso de columnas, más flexible. Claro, en este caso, para poder evitar que esto ocurra en uno de los proyectos que se puedan realizar, es que debamos hacerlo más rígido esta parte del primer piso, ¿no? Para poder evitar que este espacio que va a tener menos elementos estructurales y no estructurales también, porque es carga del peso de todo lo que se coloque en el lugar, se pueda compensar y evitar que justamente recaiga todo sobre él. Claro, por eso. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar el piso blando? Mira, la cantidad de fotos que hay para piso blando. Mira, acá está. Después de columna corta, creo que es el que le sigue. Perdón, no te escuché. Después de la falla por columna corta, creo que piso blando es uno de los que hemos podido ver mucho en terremotos. Ah, sí, claro. Es bastante, este efecto es bastante conocido. He visto un montón de edificios con este efecto en todos lados, ¿ah? Sí, por lados. En todos lados. Por ejemplo, acá, mira la característica. Columnas en el primer nivel. Mira el desplazamiento lateral. Mira, el desplazamiento total es casi el mismo en el entrepiso más flexible. Y una pequeña fracción está distribuida en los demás entrepisos. ¿Por qué razón? Porque los pisos superiores son más rígidos. Y por eso que casi el 100% del desplazamiento total se va a concentrar en el entrepiso más flexible. Y lo va a hacer que incursione en régimen inelástico y posteriormente colapso y falla, ¿no? Mira la diferencia cuando tengo una rigidez simétrica en cada nivel. ¿Qué pasa con el desplazamiento total? Se distribuye en cada nivel. Ya no se concentra en un solo nivel. Esta estructura tiene obviamente mejor comportamiento, ¿no? Un comportamiento más dúctil. O sea, ahí justamente se ve claramente el comportamiento, ¿no? Cómo es que se está moviendo la estructura lentamente hacia un lugar. No es que porque el ejemplo anterior que pusiste, si bien en el piso blando se da en el piso inferior, también se pudo haber dado en uno de los entrepisos medios. Ah, no, claro que sí. El piso blando no es privativa del primer nivel, se puede dar en cualquier nivel, ¿no? Salvo esa irregularidad brusca cambio brusco de rigidez. Técnicamente es por un cambio brusco de rigidez, ¿no? Y cambio de rigidez se puede dar en cualquier nivel. Por ejemplo, si yo tengo esto y a alguien se le ocurre ampliar y tirar esta placa, tira esta placa y acá se está configurando piso blando en el tercer piso. Y el comportamiento va a ser totalmente diferente. Completamente diferente, sí. Entonces, ¿la solución cuál sería? Si yo tengo piso blando, por ejemplo, acá, ¿cuál sería? Sería darle continuidad a los elementos estructurales de los niveles superiores. Si yo tengo una placa aquí que fue interrumpida para dar acceso al estacionamiento, pues esta placa la continúa hasta abajo para darle más rigidez al primer nivel, para evitar que exista ese cambio brusco de rigidez, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿se puede salvar esto? Sí, es completamente reparable, ¿no? Con sacrificios, pero se puede salvar. Ah, no, claro, de hecho que sí, ¿no? Prefiero sacrificar un par de estacionamientos y no sacrificar mi vida, ¿no? Claro, preferible que se pueda volver después, pero ya son soluciones que el arquitecto seguramente puede dar en base al uso que se va a dar a ese nuevo espacio. Acá, por ejemplo, mira, tenemos piso blando en el primer nivel. Hay piso blando también por doble altura, porque cuando tenemos alturas mayores, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La rigidez va a ser más flexible. Las columnas se vuelven más flexibles cuando son más altas. Entonces, esta doble altura también, por eso cuando se tiene doble altura hay que trabajar, hay que verificar bien el tema de la rigidez para evitar este efecto estructural. Igualmente, esta doble altura lógicamente puede ser en cualquier nivel, ¿no? En este caso la tenemos en el tercer nivel. Piso blando en este lado sería, ¿no? Sí, es un tema que arquitectónicamente se ve muy bien, ¿no? La doble altura, tenemos una sensación diferente internamente, pero hay que controlar justamente. Claro, se puede hacer, sí,
Se puede hacer tranquilamente una doble altura, pero hay que verificarla bien, ¿no? Y El hay mecanismo... un tema de que se tiene que diseñar, ¿no? Pensando en esa doble altura y no haberse pensado en un entrepiso normal y que en el camino se haya convertido en una doble altura. Por supuesto. Podría generar justamente uno de estos problemas que estamos viendo. Por supuesto. Estos son los mecanismos de disipación de energía, por ejemplo, cuando se tiene este elemento y se tiene piso blando, la energía se va a concentrar en el primer nivel, para este caso, rótulas plásticas en los extremos, falta de rigidez, colapso. En cambio, en un sistema que tiene una rigidez controlada, una rigidez distribuida simétrica en cada nivel, la disipación de energía es diferente, ¿no? No se va a concentrar en los elementos verticales, sino se distribuye hacia las vigas, ¿no? El daño, ¿no? Esto es lo ideal, ¿no? Esto es lo ideal. Claro. Discontinuidad estructural, también vital, ¿no? Esto es vital, como te decía, los elementos estructurales deberían nacer en la cimentación y llegar hasta el último nivel, ese es vital. Lo dice la norma E030. Mira esta foto, por ejemplo, mira este edificio, este es el eje 16 que es este, y acá tiene una gran placa y acá dos columnitas. Mira lo que pasó, mira, una gran placa y acá dos columnitas, mira. Claro, claro. Es algo que bueno, es justamente lo que hablábamos, ¿no? De tener toda la parte de arriba robusta y unas piernas muy delgadas. Es algo que con el tiempo, ante una falla en movimiento, va a generar esa... Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. ¿No? Bueno, hay fotos pues de las culpables, de las columnitas solamente. Mira acá, discontinuidad estructural. Placa, placa, placa. La placa fue eliminada en el tercer nivel. Rótulas en las columnas, colapso de todo este nivel, mira. Ahora, lo mismo puede pasar en el caso de que estas placas no se continúen hasta el último nivel. Pasa mucho el tema de querer ahorrar, ya estamos en el último piso, ya no construiremos la misma dimensión, ni construiremos los fierros, no sé, de repente, Ronald, las mismas dimensiones no, pero lo que tiene que haber es que ese elemento tiene que llegar de todas maneras, se recomienda hasta los últimos niveles, ¿no? Claro. Y ahora interrumpen en algún nivel, pucha, el comportamiento va a ser menos predecible, ¿no? Otra cosa, pues, que en el Perú no existe, la famosa junta sísmica entre edificios. Ese es otro gran tema que es básicamente teórico en los planos, ¿no? Muchas veces, yo por lo menos en mis planos los pongo, ¿no? Plano de estructuras pongo junta sísmica tanto, pero vas a la hora y la junta sísmica es inexistente, pues existe en mi plano nada más, ¿no? En negrita la pones y así. ¿Ah? ¿Cómo? En negrita la pones. No, nada. Lo que ocurre, creo yo, bueno, trato de ver, digamos, por qué pasa eso. El tema de no respetar de tu parte y el que no respetó al que construyó previamente. En ese punto, si tú construyes en un lugar y ya la otra parte no respetó, entonces lamentablemente te tocará ceder un poco del terreno si quieres cuidar tu edificación. Claro, pero el sacrificio es mínimo, pues, ¿no? O sea, estamos hablando entre 3, 5 centímetros en promedio para una casa, ¿no? O sea, lo que sea un edificio que por lo menos son 20, en un edificio de 10, 15 pisos, por lo menos 20 centímetros, ¿no? Claro. Pero debería respetarse porque si yo construyo la edificación pegada, por más que tú hayas mandado a hacer tu estructura al mejor ingeniero calculista del Perú, nadie va a predecir el comportamiento de tu estructura si no le dejaste la junta sísmica porque te pegaste a otra estructura. Exacto. Claro, nadie lo... Sí. Claro. Por ejemplo, en una cuadra que no existe junta sísmica, toda la cuadra es como si fuera una sola estructura. Y cuando venga un sismo, la estructura se va a mover en conjunto. Sabrá Dios cómo, nadie puede predecir ese comportamiento si no se deja junta sísmica. Es vital, importantísimo. Muy importante el tema de las estructuras que están alrededor. Claro, por esto genera el golpeteo entre los edificios y la junta no está adecuada, el golpeteo y el colapso. Por ejemplo, si la punta del edificio da entre la mitad de una columna, puede generar el colapso, como acá, puedes ver, mira, colapso del edificio. El golpeteo de esto ha generado que se rompa este nivel, ¿no? Juntas sísmicas. Acá pues la junta está dibujada con una bruña, ¿no? Está dibujada con una bruña, pues una locura, ¿no? Y el tema también de saber tapar esas juntas sísmicas, ¿no?
Claro, Ha pasado pero por un edificio, no. creo, por aquí, en Lima, con ese. Hace poco sí recuerdo que hubo un sismo y se fisuró y salió en la televisión, Ajá. estaba que se caía el edificio. Esa es una junta sísmica que está diseñada para eso, para moverse, ¿no? Listo, Juan. Entonces, esta segunda parte la vamos a dejar para poder continuar con ver fallas y, digamos, irregularidades que pueden hacer al momento de diseñar una vivienda estructural. Pero también nos gustaría conocerte un poco más acerca de tu papel como docente. ¿Cómo te va en este sentido? Bueno, yo soy, como te dije, ingeniero estructural, me dedico a la docencia universitaria. Bueno, he sido profesor de cursos como concreto armado uno, concreto armado 2, ingeniería sismorresistente, diseño de puentes, diseño de estructura de acero Uh-huh. y básicamente cursos de la línea de estructuras. He sido profesor universitario. ¿Cómo nació, o sea, cómo llegaste a este punto de ser docente, ¿no? ¿Cómo hilaste o iniciaste en este campo? Es una historia, pero a mí la docencia, bueno, a mí la docencia sí me ha apasionado en realidad, ¿verdad? Yo con mis épocas de estudiante universitario, trabajaba como profesor en academias, dictando clases de física, trigonometría, geometría. Y la docencia me llamó poderosamente la atención, sinceramente. Y básicamente por eso, ¿no? Básicamente por eso no sé, como dicen, no se gana, pero se goza. No, bueno, sí, es enriquecedor el tema de poder compartir con alumnos, porque creo yo, en esta etapa de poder preparar tu clase, dictarlas, ante las consultas de los alumnos mismos o de otros profesionales que puedan estar en una capacitación, etcétera, es bien buena, ¿no? El tema de poder recibir este feedback. No, es enriquecedor de todas maneras, ¿no? Como profesor aprendió muchas cosas desde todo tiempo, desde todo punto de vista. Y además, pues, conocimientos académicos, ¿no? Indudable. Sí, es muy valioso. A mí, la verdad, me gusta, ¿eh? Me encanta la docencia, particularmente. Me gusta, sí, me gusta mucho. Bueno, perfecto. Y bueno, en este campo de la docencia, que seguramente, como dices, es un campo donde uno puede aprender y te puede dar el tiempo para poder también abrir tu mente, ¿no? Porque en este tema de conversar sobre otros temas, de poder investigar sobre otros, nace mucho la investigación. ¿Cómo ves tú la investigación en las universidades? Bueno, si bien es cierto, las universidades, su fin justamente es generar nuevo conocimiento, ¿no? El fin supremo de la universidad es generar, son fuentes, entes de investigación. Si bien es cierto, pues realmente la investigación creo yo que la investigación no es lo suficiente, por lo menos en las universidades ahora mismo, ¿no? Debería ampliarse. Básicamente la investigación en ingeniería la ha centralizado la Universidad Católica y la UNI, ¿no? En esas dos universidades generalmente se hace investigación desde el punto de vista de la ingeniería estructural, en mi caso, ¿no? En mi caso. ¿Y cómo tú crees que se podría mejorar en este campo, ¿no? Y tú que vives este punto de la docencia, desde el punto de la universidad, esta parte, ¿qué se debería realizar, ¿no? ¿Qué cambios se debería tener dentro de las universidades para poder no solamente centralizar en estas dos universidades, como bien mencionas, que son las más conocidas, pero cómo podríamos generar esto dentro de los alumnos, o también cómo la universidad misma podría desarrollar un campo abierto a esto? Bueno, creo yo, a mi juicio, mejorando la calidad de los docentes, invertir en presupuesto para investigación, porque la investigación cuesta, pues no es, los profesores tienen que estar remunerados por la investigación, cosa que no existe pues acá, ¿no? Los presupuestos se lo llevan, están designados para universidades puntuales, ¿no? Y existe muy poca investigación en universidades nacionales, específicamente hablando, lógicamente, hablando de la ingeniería estructural, ¿no? Claro, claro. Creo que si se invierte en mejorar la calidad docente y presupuesto para investigación, podría ser, ¿no? Porque los alumnos complementan ello, ¿no? Los más enriquecidos van a ser los estudiantes, de todas maneras, con la investigación. El tema de ir de la mano con la inversión privada también podría ser una buena solución, ¿no? El tema de buscar a unas fábricas, empresas del sector de la construcción, como aditivos, como materiales como el fierro, el ladrillo. Entonces, todo ello
Creo que falta alguien que sea el intermediario, me parece, que pueda tener este acercamiento entre ellos mismos para el bien en sí, tanto del reconocimiento de estos materiales, ¿no? Que también es una forma de marketing, creo yo, que no están investigando ellos mismos, y también el conocimiento de los mismos alumnos antes de salir de la universidad sobre el uso correcto de estos materiales. Y bueno, realizarte la última pregunta en la entrevista, y se la realizo a todos los que pasan por el canal, y es con respecto al consejo que tú, Juan, del 2022, le darías al Juan que salió de la universidad. ¿Qué es lo que el Juan del 2022 o siente como importante dentro de su crecimiento, y que le daría ese consejo a un estudiante que está saliendo de la universidad, que se está enfrentando a este mundo de la construcción? Bueno, lo que yo creo es la capacitación es vital. O sea, un estudiante, una persona que cuando sale de la universidad nunca deja de aprender. Es más, el conocimiento es infinito, nunca dejamos de aprender realmente. El que no se capacita no se integra al mercado laboral finalmente, ¿no? Uno cuando conoce más se va a desempeñar mucho mejor y le va a ir mucho mejor, ¿no? En el campo profesional específicamente. Uh-huh. ¿La capacitación crees que es, digamos, el punto de inflexión para que despegue uno tanto como profesional y también como crecimiento personal, creo yo, ¿verdad? Creo que es vital, vertebral para un profesional. Sin capacitación, imagínate un ingeniero estructural que haya salido en el año 2000, en los años 90, si no leyó ningún libro después de haber salido de la universidad, pues estaría pues ahorita sin trabajo, porque ahorita hay sistemas de protección. Sí, claro, incluso en el tema de manejo de nuevos software que están saliendo, el tema de entender nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías que han salido, claro. Por eso comento que la capacitación es vertebral. Uh-huh. Y más aún nosotros, pues, que la tecnología avanza pues, a pasos agigantados en ingeniería sísmica, ¿no? Exacto, felizmente para bien. Sí, bueno, claro, de todas maneras. Bueno, Juan, gracias por habernos acompañado en esta entrevista, por habernos compartido parte de tu experiencia en esta presentación que nos has dado, y que seguramente va a servir de mucho para poder entender y abrirle los ojos a las personas que de repente no magnifican la importancia de la ingeniería civil y de hacer una edificación sismoresistente. No sé si tienes algo que comentarnos finalmente. Excelente. No, más bien gracias a ti por la oportunidad y felicitarte por el contenido de tu canal. Está excelente. Te felicito por el trabajo que estás haciendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias. Constructores, hoy hemos tenido a Juan, como bien lo tenemos descrito en el canal. Lo que buscamos es poder acercar a profesionales con esta índole, con esta capacidad, con este conocimiento, y poder transmitirlo a todos ustedes. Aquí acaba esta entrevista y bueno, nos vemos en el siguiente.